Le vamos a dar 4 puntos esta noche, 4 para que usted los anote, y al final vamos a hacer un repaso. ¿Cómo podemos pasar nosotros ocupados en estos tiempos? ¿Qué debemos hacer para estar ocupados y para aprovechar bien el tiempo? Porque dice la palabra que el sabio aprovecha bien el tiempo. Entonces veamos qué nos recomienda la Escritura. Vamos a ir a Proverbios capítulo 4 versículo 7. Proverbios 4 dice así: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Hermanos, ¿cómo estás viviendo tus días? Hermanos, le voy a decir, qué cuidado hay que tener hoy día. Qué cuidado hay que tener hoy día, porque la palabra también nos advierte, pastora Sandra, también nos advierte que en los últimos días vendrán falsas filosofías que engañarán aún a los escogidos. Oiga, y una filosofía no es una ocurrencia. Una filosofía es que alguien venga y trate de mostrarle a usted con un montón de palabritas y agarrando y enredándolo cosas que usted antes era firme en la fe y ahora dice, mira, no era tanto así. Hay gente que dice, no, ya lo que era malo hace muchos años atrás, ya hoy no es malo. Y dice la palabra, tengan cuidado. Por eso nosotros, todos los que estamos aquí esta noche, todos los que están escuchando este mensaje, debemos de pedirle al Señor sabiduría. Porque había una gente, los ciudadanos de, ¿cómo se llamaba? Los ciudadanos de Vereda, ¿cómo era? Cuando Pablo decía algo, dice que ellos llegaban y se iban a las casas a escudriñar las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. ¿Verdad? Entonces uno no puede llegar, sí, mira que le está hablando y está diciendo eso. No, escudriñe la palabra de Dios. Pídale al Señor sabiduría. Vea, ante todo, dice la palabra, pidan sabiduría. Vamos a Santiago capítulo, dice la palabra, vamos a ver. Sabiduría, dice la palabra, es un arte. Atención, es una palabra arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. O sea, tener sabiduría es un arte, hermanos. No es solamente que a usted se le ocurra qué va a hacer mañana. ¿Cómo va usted a aconsejar a las personas? ¿Cómo va a aconsejar a sus hijos hoy día? ¿Cómo va a aconsejar a los hermanos de la iglesia hoy día? Sabiduría, ante todo, dice la palabra, pidan sabiduría. Eso es lo que necesitan. Mucha gente dice, es más, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más usted desea en esta vida? ¿Qué es lo que usted más desea? Alguien que quiera ahí espontáneamente decir, ¿qué es lo que más usted desea? ¿Alguien ahí? ¿Valiente? Sí, hermano Luis. Poder llegar a la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, hermana. Discernimiento, eso es lo que más desea. Muy bien. ¿Alguien más? Ahora, para hacer rápido esto, porque ya que el reloj va muy rápido. Si usted pensó algo material, porque mucha gente a veces dice, en este momento lo que yo quiero es un negocio propio. Alguno pensará eso. En este momento lo que yo quiero es un carro del año. Si usted pensó algo material, ¿verdad? La palabra de Dios dice que ante cualquier cosa usted lo primero que debe pedir es sabiduría. Porque mucha gente tal vez pudo haber pensado, bueno, yo quisiera tener mucha plata. ¿Alguno pensó así? No levante la mano, pero ¿qué quisiera usted hoy día? ¿Tener mucha plata? Bueno, le voy a decir, usted con mucha plata y sin sabiduría, de nada le sirve. Conocí una persona que se pegó hace 20 años aproximadamente 12 millones de colones un viernes en la lotería y el lunes no tenía nada. O sea, en 3 días quemó 12 millones de colones, imagínense, invitando a sus amigos, comprándole a todo el mundo y se quedó sin un 5 y hubo que ir a recogerlo donde quedó tirado. Entonces, usted no puede llegar y decir, yo quiero plata, porque si no tiene sabiduría, de nada le sirve, ¿verdad? ¿Quiere una familia? Bueno, sin sabiduría usted no puede dirigir una familia. Dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, como dijo Luisito. Y donde usted tiene su tesoro, ahí tiene su corazón. Entonces, por ejemplo, lo que yo más deseo en este mundo, en esta vida, mientras esté vivo, es exactamente lo que Luis dijo, alcanzar la salvación. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Le pidió al Señor sabiduría para poder sortear las cosas de este mundo. Y lógicamente mi familia también conmigo, ¿verdad? O sea, no es irme yo solo, sino que lo que más deseo es yo alcanzar la salvación y que mi familia esté conmigo. Pero ¿cómo hago yo, hermanos, para vivir esta vida con filosofías nuevas, con nuevas ideologías y con un montón de cosas, si no le pido al Señor sabiduría? Si yo no busco del Señor. Un día le voy a decir así, un testimonio reciente de esta semana. Imagínense que llega un hermano y le diga a usted, hermano, yo tengo un negocio propio. Y entonces le dicen a ese negocio propio, vieras que me dijeron que para levantar yo este negocio
Tengo que hacer una actividad aquí en el pueblo y terminar con una cimarrona o con un baile ahí afuera, con un baile, ¿verdad? Un hermano me está preguntando a mí, ¿verdad? Vieras que es que yo tengo un negocito y vieras que me están diciendo que para yo levantar el negocio y para que me lo vean, entonces que termine aquí con un baile ahí. Y le digo yo, hermano, le voy a decir una cosa: no contamine su negocio, porque Dios no necesita del diablo para bendecirte. Dios no necesita del diablo. Le digo, no invite al diablo a contaminar su negocio. Le digo, porque nosotros lo único que necesitamos es la provisión de nuestro Dios. Él es el proveedor, Él es el que nos rescata y Él es el que trae clientes. Le digo, vea, usted tiene ahí una partecita que usted podría alquilar. Le digo, usted podría alquilar esa partecita ahí y porque tiene como un planché. Le digo, usted en ese planché alquílelo. Le digo, lo puede alquilar y exponer hasta unas canchitas de fútbol 5. Y estoy diciéndole eso y le entra una llamada. Con 7 años de tener el negocio, 7 años de tener el negocio, y hablándole en ese momento yo, ¿verdad? Hermana, usted puede hacer esto, los hermanos estaban ahí, les entra una llamada, dice, ajá, ¿y usted quién es? ¿Cómo? ¿Qué qué? Que si le puedo alquilar el planché de nosotros. ¿Para qué? Para entrenar en una escuelita de fútbol. Y hasta que se quedaba con los ojos así abiertos. Hermanos, porque Dios no necesita del diablo para bendecirte. Sabiduría ante todo, hermanos, sabiduría. Pídele al Señor sabiduría para poder aconsejar a su hermano, para poder dirigir a sus hijos, para poder traer la presencia de Dios aquí en la tierra. Entonces, uno, aprovechando los días, dice la palabra de Dios, dice sabiduría ante todo. La sabiduría no es algo que se le ocurra a alguien para alcanzar el éxito. Hay que prestar mucha atención a ese objetivo que se tiene para formar el plan correcto. ¿Cuál es? Dice la palabra, cuando la palabra de Dios dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué significa buscar primeramente el reino de Dios? Significa dar prioridad absoluta a Dios y a sus obras, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Ahora le voy a decir, les recuerdo lo que estamos hablando, poniendo atención a nuestros días. El mundo se lo está llevando el diablo. Ya no hay ningún disimulo de parte del diablo, pero los hijos de Dios debemos de enfrentar este mundo primero con sabiduría. Amén. Dice la palabra en Santiago 1, 5 y 6. No sé si lo tienen por ahí. Santiago 1 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, diga conmigo, a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Y ahí sigue el pasaje hablando, ¿verdad? Una vez más dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Yo creo que eso es algo que a veces nos falta. La pastora Carol nos decía la semana pasada: pastor, deme una palabrita, ¿verdad? O andan viendo a ver, pero dice, y si hay algo que a mí, hermanos, yo por la misericordia de Dios somos pastores hace 14 años, pero yo tengo 25 en el evangelio, 25 años. Pero si hay algo que a mí me llamó la atención de ese pasaje en Santiago, hermano, si hace favor me lo ponen, porque de largo casi no veo. Si de alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual le dará a todos. Hermanos, yo vine al Señor, yo no era pastor, yo no era otra cosa, líder, pero yo decía, ese pasaje qué interesante, porque este pasaje, hay pasajes en la Biblia que hay como que se demanda algo. Dice la Biblia: mucho trabajo, riqueza; poco trabajo, pobreza. O sea, hay algo de por medio. Para que usted tenga riqueza, tiene que trabajar. Si usted no trabaja, va a ser pobre. Pero así hay algunas cosas que condicionan recibir algo. Pero la sabiduría, dice la palabra, este pasaje a mí me marcó desde que yo empecé en el Señor. Dice que la sabiduría, dice, pidan sabiduría, que a todos se le dará abundantemente y sin reproche. Y dice la palabra: y les será dada. No dice y probablemente se les dará, sino dice y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Amén. Qué lindo es estar uno sabiendo que uno como hijo de Dios, el Señor nos da a nosotros sabiduría y de gratis. No hay que hacer nada. Incluso cuando usted empieza en las cosas del Señor, usted que está por primera vez, si usted alguna vez no ha entregado su vida a Cristo, hoy mismo usted puede hacer un trato con Dios, entregue su vida al Señor y pídale sabiduría al Señor. Tal vez usted: es que yo no sé cómo hacer eso.
Es que yo no sé cómo emprender un negocio, yo no sé cómo tratar a mi familia, yo no sé. Pida sabiduría, porque dice la palabra que Él la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, mientras el mundo anda haciendo cositas locas allá afuera, hermanos, usted debería estar ocupado en oración, ¿verdad? Dice la palabra, pidiéndole al Señor sabiduría para poder enfrentar estas situaciones. Atención, mis hermanos, atención. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus pensamientos, iglesia? ¿Cuáles son tus decisiones? Dependiendo de lo que tú piensas y hagas, sabrás muy bien cómo estás en tu vida espiritual. Escucha este pasaje tan importante en Romanos capítulo 1, versículo 28. Escuche lo que dice este pasaje. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, escuche, no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Escuche qué pasaje más interesante, hermanos. La palabra en Santiago dice, pidan sabiduría. Pero cuando a una persona no le parece, cuando dice, no me parece, yo no quiero, no le pareció retener a Dios en su conocimiento. ¿Cómo se llama eso? Sabiduría. Entonces dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Hermanos y hermanas, esta noche yo le pido en el nombre del Señor que usted analice cuáles son sus pensamientos. ¿Por qué a veces nosotros, los hijos de Dios, por qué a veces la iglesia está tratando de decir que lo que está pasando allá afuera no tiene nada de malo? Una mente reprobada. Una mente reprobada que para el mundo todo, o sea, ¿qué tiene de malo? Hermanos, mejor ni los menciono, esos cantantitos que andan ahí, hermanos, y se dice, pastor, pero qué difícil, porque eso es lo que se escucha hoy día, y mis hijos eso es lo que hacen. ¿Cómo hago yo para que ellos cambien esos gustos? ¿Ya hiciste algo? ¿Ya averiguaste? ¿Ya te buscaste? ¿Ya te metiste para poner música que les llame la atención? Sabiduría ante todo. Pero hermanos, yo cuando leo este pasaje de Romanos digo, qué interesante, hermanos, debemos tener cuidado, porque lo que nosotros pensemos, si nosotros estamos aprobando lo que está pasando allá afuera, dice la palabra de Dios y lo repite, dice, como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada. Y reprobado, hermanos, significa sin valor. Escudriña hoy en lo que piensas y haces, y vuélvete a Dios, pide sabiduría y endereza tus caminos, hermanos. Pida sabiduría. Número 2, ¿qué debo hacer yo para aprovechar bien el tiempo? Hermanos, diga conmigo, obediencia. Y antes mencionamos que existen personas que no quieren obedecer a Dios, que piensan que todo lo saben, que no necesitan escuchar más palabra. Hermanos, eso es algo que se ve día a día. Hace poco unos hermanos me decían, pastor, hay un hermanito que dice que no vuelve a la iglesia porque todo lo que predican los pastores de iglesia, todo se lo sabe ya. Oiga, hermano Juan Luis, apaguémonos. Que no viene a la iglesia porque todo lo que se predica ya se sabe, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ahí está una señal de la que la persona no está bien. Porque la primera característica que debe tener un hijo de Dios es humildad. Que dicha que ahí nos han gritado, oiga. Humildad. Y usted puede saber mucho, claro, usted puede saber más que yo, muchísimo más que yo, pero lo primero que debe tener es humildad. Ahora, diga conmigo, obediencia. Dice la palabra, hermanos, el pensamiento de los hombres es finito, jamás se podrá comparar a los pensamientos de Dios. Hermano, póngame el pasaje que sigue ahí, por favor. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Vea lo que dice. Hermano, léalo conmigo. Si usted tiene su Biblia ahí, anótelo. Si no, búsquenlo en su celular, ábralo, ahí dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Escuche, hermana Prosperi, qué gusto verla aquí, doña Prosperi. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, dice nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cosas secretas pertenecen a Jehová. Hay cosas secretas, hermanos, que ni usted ni yo sabemos ni sabremos aquí mientras estemos en esta tierra, porque hay algunas cosas secretas que Él tiene ahí, que se reservó para Él. Y hay gente como el hermanito ese que ¿para qué yo si todo lo sé? Que entonces empiezan a tutear y no, yo ya no necesito escuchar la palabra.
hermanos, y dicen: yo no necesito oír la Biblia, yo no necesito ir al culto, yo no necesito ir a una célula, yo no necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, pero empezando desde ahí, empezando por esa actitud, hermanos, debemos de cuestionarnos, debemos de preguntarnos: ¿cómo pretendemos nosotros, hermanos, equipararnos con Dios si el mismo Dios tiene cosas secretas? Me estoy dando a entender, hermanos, que a veces uno dice: y las que fueron reveladas no nos ponemos de acuerdo con Él. Amén. ¿Me están siguiendo, hermanos? Hay gente que dice: no, es que no, yo no estoy de acuerdo, porque, y hay gente que empieza a cuestionar a Dios, ¿verdad? Que por qué la tierra para allá y para acá, y que por qué y empiezan a preguntar cosas, ¿verdad? Tremendas, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo nada más, el primero: ¿dónde nació Dios o cuándo nació Dios? ¿O cuál es el principio de Dios? Hermanos, nuestra mente es finita. Fuimos creados con una mente finita, donde pensamos que todo tiene un inicio, pero esos secretos, ¿verdad? Hay unas cosas, y ese es para decirle a uno que me medio acuerdo, porque hay cosas tan grandes que uno jamás. El mismo apóstol Pedro dijo, en Pedro él escribió y dijo: hay cosas tan difíciles de entender, ¿verdad? Que el mismo apóstol Pablo hablaba, y el mismo Pedro decía: cosas difíciles de entender. Pedro, imagínense, ahora imagínense Juan José, ¿verdad? Si Pedro no las entiende, imagínense yo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay que ser obediente. Diga conmigo: obediente. Dios te escogió, querida iglesia, querido hermano. Dios te acogió, dice la palabra, antes de la fundación del mundo, para la alabanza de su nombre. Y dice la palabra de Dios, así. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así: que Él nos creó para la alabanza de su nombre antes de la fundación del mundo. Y nos creó, hermanos, ya programado. O sea, ¿cuál de nosotros que somos padres, cuando vamos a tener un hijo, decimos: ay, yo quiero que mi hijo sea un gran ladrón apenas crezca, ¿ah? Ojalá que sea el ladrón más grande del país, ¿ah? Ojalá que sea el infiel más grande de todos, ¿verdad? Cuando está embarazada. Jamás. Dios tampoco. ¿Me están siguiendo, hermanos? Cuando Dios te creó, no te creó para que fueras un mentiroso. Cuando Dios te creó, no te creó para que fueras un ladrón. Cuando Dios te creó, no te creó para que fueras un infiel. Dios te creó para la alabanza y gloria de su nombre. Cuando uno piensa esto tan así, voy a usar un elemento que usamos en la red de hombres, ¿verdad? Le voy a pedir a mi modelo aquí, mi George Clooney de la Iglesia Centro Cristiano Heredia, que se pase por aquí y me ayude. Pase, don Isidro. Mi hermano mío, lo quiero mucho, don Isidro. Tenemos 14 años trabajando juntos para la gloria de Dios. Entonces, don Isidro me va a ayudar ahí. Y así es Dios con nosotros, Susana. Así es Dios con nosotros. Dios nos creó y nos dio a nosotros órdenes. Dios nos creó a nosotros y nos dijo: yo lo voy a crear. Así a cada uno de nosotros. Si hay cosas secretas, mientras don Isidro me va ayudando ahí, si hay cosas secretas, ¿cómo pretendes cuestionar a Dios si ni nos imaginamos lo que le pertenece a Él? Si nos cuesta obedecer las cosas reveladas, ¿cómo es que el ser humano trata de equipararse con la sabiduría de Dios? Por ejemplo, lo que estamos hablando esta noche, dice la palabra que mientras el mundo está haciendo esas loqueras allá afuera, usted y yo debemos de estar velando y orando. Pero muchos dicen: ¿por qué? Porque Dios nos creó. Imagínate que Dios nos creó. Este muñequito, ¿verdad? Somos digamos que yo lo creé, este muñeco. Don Isidro me está ayudando porque no podría estar haciendo las dos cosas, ¿verdad? Y yo le digo a ese muñeco: mira, te voy a hacer para que seas buena persona. Te voy a hacer para que nunca mientas. Te voy a crear para que nunca tomes guaro. Te voy a crear para que nunca te emborraches. Nunca pruebes drogas. Este muñequito, vea, ahí está. O sea, ese muñequito, hermano, vea, no tiene vida. Muévase. Bueno, se movió porque lo toqué, ¿va? Pero no tiene vida. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos hechura suya. Cada uno de nosotros fuimos moldeados por Él antes de la fundación del mundo. Y Él nos llamó y nos escogió para que nosotros seamos obedientes, ¿verdad? Y bueno,
muchas gracias, don Isidro, muy amable. Y entre todas estas cosas, ¿verdad?, que se hizo el muñequito aquí, ¿verdad? Imagínense que yo tenga el poder de llegar y decirle a este muñequito: viva, vive, soplarle aliento, ¿verdad? Y que el muñeco empiece ya, ¿verdad? Yo lo hice con mi esmero, le puse manitas y le puse piecitos y le puse cabecita, como Dios se la puso a usted. Ahora, imagínese que yo le digo a este muñeco: no mienta, no sea borracho, no pruebe drogas, ¿verdad? Ame a su prójimo, hágale el bien a los demás. Y entonces cuando yo le digo al muñequito, ¿verdad?, ahora sí, aliento de vida, mi creación, lo hice con tanto esmero, te amo, con amor eterno te he amado. Y entonces cuando el muñequito ya toma vida, ¿ah? ¿Cómo hacemos, don Isidro, aquí? Ayúdeme, don Isidro, ahí está don Isidro. Entonces ya cuando el muñequito le digo: ahora sí, dice el muñeco: ¿y por qué tengo que obedecerlo? ¿Y por qué no puedo tomar guaro? ¿Y por qué no puedo ser infiel? ¿Y por qué no puedo por probar drogas? ¿Por qué no puedo robar en mi trabajo? ¿Por qué no puedo? Yo lo hice con esmero, lo quise antes de la fundación del mundo. Ustedes creen en la palabra, eso dice la Biblia, ¿ven? Bueno, así somos nosotros. Dios nos hizo antes de la fundación del mundo y nos creó con una disciplina, con normas que decimos: ustedes tienen que adorarme, ustedes tienen que alabarme, ustedes tienen que hacer lo bueno. Bueno, imagine que este muñequito ya entonces, el muñequillo empieza a vivir, ya no quiere hacer lo que yo le dije. ¿Qué haría usted? Dígame, ¿qué haría usted si usted hace ese muñequito y el muñequito no le quiere hacer caso? ¿Qué haría usted? Dígame. No, ahora todos son, mejor ni digo, casi dije. Lo desecha. ¿Qué haría usted? Lo desecho. Un hermano me dijo: lo aniquilo. Imagínense, lo destruyo. Por supuesto que sí, ¿sí o no? ¿Quién lo destruiría? El muñeco. Levante la mano, pues están muy calladitos esta noche. ¿Quién destruiría el muñequito? Después de darle todas, y todos los demás son unos, qué bárbaros. ¿Cómo se compadecen los hermanos? Bueno, yo también lo irá. Pero sabe, dice la palabra de Dios, que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó sus bondades. Nuevas son cada mañana, y muy grande es su fidelidad, dice la palabra. Por sus misericordias. Por eso usted y yo no somos Dios. Porque, hermano, más de uno se lo lleva la furia santa, ¿verdad? Manda fuego y aniquila más de uno. Pero el Señor, aún y siendo nosotros como somos, sus misericordias son nuevas cada día, nuevas cada día, nuevas cada día. Y muy grande es su fidelidad. Por sus misericordias es que no hemos sido consumidos. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Dice la palabra en Isaías 45, 9 y 12: ay del que, no siendo más que un tiesto, como cualquier tiesto en la tierra, pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo moldea: ¿qué haces? Yo hice la tierra, dice el Señor. Vea qué pasaje. Yo hice la tierra y creé sobre ella el ser humano. Yo, mis manos, dice el Señor, nos formaron. Gracias. Dice la palabra: desplegaron los cielos y pongo en orden todo su ejército, dice Jehová de los ejércitos. Y en Romanos Pablo dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hermanos, nosotros como hijos de Dios, repito, número uno en este mundo, hermanos, no podemos estar pasivos. Porque como en los días de Noé, en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, abren y cierran sus ojos, no, hermanitos, no. Ya hablan todos haciendo así, qué bonito. Pero hermanos, todos nosotros pasamos el 2019, el COVID. Nunca en la historia, oye, yo tengo 50 y resto de años, ¿no parece? Parece más. 50 y resto de años, hermanos, y en la vida había experimentado algo como el COVID. En un abrir y cerrar de ojos, en un abrir llegó esa peste y empezó a destruir familias y hogares y vidas.
En un abrir y cerrar de ojos dice la palabra que será su venida. Y entonces nosotros los hijos de Dios debemos de estar activos, debemos de estar buscando sabiduría. Sabiduría ante todo, hermano, sabiduría. Número 2, obediente al Señor. Y usted no cuestione al Señor: Señor, ¿por qué dices que yo tengo que serle fiel a mi esposa? Porque así te diseñé y punto. ¿Por qué no puedo mentir? Porque el padre de mentir es Satanás, el diablo. Hay hermanitos que dicen: ay, hermanos, mentiritas blancas. Hermanos, no se acostumbre a eso. Yo sé que hay cosas que uno viene arrastrando del pasado, pero no, ¿cómo se llama? Como un parásito, no se apegue a ello. Es que yo siempre fui mentiroso y el Señor está tratando conmigo 25 años después. Jamás. Sino que nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Si el Señor me dice a mí no, es no. Y lo que dice en la palabra de Dios no se le pregunta al Señor dos veces. Amén. ¿Qué otra cosa debemos de hacer? Ocuparnos de nuestros días. Número 3, ocuparnos de. Número 1, sabiduría. Número 2, obediencia. Número 3, ocuparnos de nuestros días. Dice la palabra, vaya conmigo al Salmo capítulo 90. Salmo 90, ¿qué se me hizo? Por aquí lo tenía yo, Salmo 90. Vea qué lindo lo que dice el Salmo 90. Moisés estaba tan consciente de lo rápido que pasa la vida cuando escribió el Salmo 90. ¿Sabía usted que el Salmo 90 lo escribió Moisés? Lea la Biblia. Dice la palabra así: oración de Moisés, varón de Dios. Salmo 90 del 4 en adelante. Escuche esto. Ciertamente, diga conmigo ciertamente. Y cuando la Biblia dice ciertamente es, póngale la firma de parte de Dios. Ciertamente, dice la Biblia, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Escuche, ¿qué pasó? Escuche eso, ahorita vamos a hablar más adelante. Deje su dedito ahí, pegado en Salmo 94. Dice la palabra: 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de las noches. Brinque conmigo al versículo 12. Dice el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Escuche, enséñanos, iglesia, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, otra vez, sabiduría. Cuando Moisés está diciendo enséñanos a contar nuestros días, está diciendo: Señor, que entendamos, mis queridos hermanos que están aquí, que usted y yo tenemos los días contados. Y Moisés les dice: enséñanos a contar nuestros días para poner en nuestro corazón sabiduría. Otra vez, sabiduría. Mi corazón, o sea, yo sé, hermano. Y cuando usted sabe cuál es su mayor anhelo, yo creo que el mayor anhelo de nosotros es la salvación eterna. Amén. Yo creo que es nuestro mayor anhelo. Después dice: busquen el reino de Dios y su justicia. Esa es la salvación eterna. Y todo lo demás va a ser añadido: el carro, la casa, el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice Moisés, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque la palabra de Dios también dice, amigos y hermanos de esta noche, que el sabio ve el peligro y se aparta. Hermano, escuche, sabiduría, sabiduría. ¿Qué es? Que Juan José es el sabio número 1. Jamás, nada que ver. Pero si la palabra de Dios dice que busque sabiduría, ahí la buscaré. Y leeremos la palabra y escudriñaremos libros y todo lo que nos ayude a nosotros a aprovechar nuestros días en obediencia, buscando sabiduría y contando nuestros días. Rápidamente, mis hermanos, vayamos al pasaje de Job, capítulo 14, versículo 5. Dice así: ciertamente, otra vez, escuche, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Oiga, ciertamente, fírmelo ahí, sus días están determinados. Hermanito, hermanita, oremos al Señor para que nos dé bastantes días, ¿verdad? Oremos al Señor. Pero quiero decirle que según este pasaje en Job, vea lo que le voy a decir: Dios no solo conoce, sino que ha determinado los segundos, los minutos, las horas, los días, el mes y el año que yo voy a vivir. No saldré de este mundo ni antes ni después de lo que Dios ya ha establecido. Pero dice la palabra en Eclesiastés 7:4, ¿lo tienen ahí también? Eclesiastés 7:4 dice así:
El sabio piensa en su muerte. El sabio, otra vez la palabra sabiduría, piensa en su muerte. Pero el necio solo piensa en divertirse. No voy a preguntar esta noche, ¿cuántos piensan en divertirse? Porque la palabra está muy clara esta noche, amén. El sabio piensa en su muerte. Entonces, hermanos, no es que hay gente que piensa pero con miedo. Ay, no, que yo no me quiero morir. ¿Cuántos se quieren morir, hermanos? Todavía no, diga, hermano, todavía no. No, yo no me quiero morir todavía. Pero sí estoy pensando en el día de mi muerte. Entonces, mientras yo pienso en el día de mi muerte, entonces rechazo todas las invitaciones que vienen de allá afuera. Rechazo todo. Hermanos, y bueno, me haría la noche aquí para contar un montón de cosas. Hermanos, no, mejor no. Bueno, solo una. Mejor no, mejor no. ¿Sí o no? Sí, no. No, hermano, imagínense que hace poco me ofrecieron en un lugar trabajo. Y me ofrecieron bastante. Y entonces, le voy a decir, hace como 2 meses atrás, 3 meses atrás, hermanos, y yo, es que no sé, bueno, la cuestión es que es bastante, mucho más de lo que uno percibe aquí sirviendo al Señor. Pero hermanos, fue tan fácil, o sea, nada más en una cuestión, en una actividad que tuvimos y me llaman aparte. Dígame una cosa, ¿y usted no gustaría trabajar con nosotros? Se está pagando tanto, hermanos, más de 2 millones de colones. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ganar más de 2 millones de colones? Se ríe, bonito, Pero ¿sabe qué, hermano? Yo dije, todavía no. Es que uno siente de parte del Espíritu si es sí o no. O sea, porque yo digo, no, tengo que hacer mucho todavía para el Señor. O sea, o el Señor todavía no me ha dicho a mí, hablando de la sabiduría, el Señor no me ha preparado a mí para una cuestión como que uno vea que, ¿verdad? Que ya tengo que hacerlo. Pero yo llegué y dije, esto quién sabe parte de quién viene. Contrataron a una persona y no duró 3 meses. Terminó el lugar donde estaba ahí, le dieron la presidencia a un hijo de no sé qué. Entonces ese nombramiento que acaban de hacer ya no está. Imagínense que uno diga, bueno, muy tanto, y gloria a Dios, aleluya, voy para allá. Ya quizás no estuviera ni allá ni acá, ¿verdad? Pero sabiduría, ante todo sabiduría. Y mi tesoro no está aquí en la tierra, mi tesoro está allá en el cielo. Y eso es lo que a mí me importa, que el Señor vea lo que uno hace de corazón. Gloria al Señor. El sabio, dice la palabra, piensa en la muerte, pero el necio solo piensa en divertirse. Ahora, cuando esto dice la Biblia, esto es como un seguro. Si usted sabe que algo le va a pasar, usted tiene un carro fino, un carro de lujo, ¿verdad? Y usted lo asegura, porque sabe que en cualquier momento se lo roban. Cuando uno sabe que uno tiene sus días y sus meses y sus minutos y su fecha contada, uno dice, yo tengo que asegurarme algo allá en el cielo. Entonces, mientras tanto, aquí en la tierra, empiezo yo a obedecer al Señor sin quejarme. Si el Señor me pide que haga las cosas, la haré. Hermanos, el enemigo quiere que perdamos el tiempo en cosas vanas, que no nos lleven a ningún lado. Cosas como ¿qué? Pleitos familiares, envidias, discusiones con compañeros, competencias inútiles aquí mismo en la iglesia, los unos contra los otros. A veces que si aquel hermanito canta más bonito que el otro, y que si el otro toca más mejor guitarra que el otro. Hermanos, eso no edifica la iglesia. Hermanos, el diablo también quiere a veces, como dice la palabra, como en los días de Noé, que todo el mundo se estaba casando, bebiendo y hermanos, dispersa a la gente, los pone muy pasivos, y a veces lo hace incluso hasta en un hobby. Hay gente que se dedicó a andar en bicicleta, ya no viene a la iglesia en la noche porque se ratonó hoy en la mañana. Y hay gente que no viene los domingos porque ya está el tour para ir no sé a dónde. Entonces no es malo hacer ejercicios, pero que no sea tu prioridad. La prioridad debe ser estar nosotros obedeciendo al Señor, buscando el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Amén, ¿estamos de acuerdo? Y por último, mis hermanitos, buscar hacer la voluntad de Dios es lo más sabio que podemos hacer en esta tierra, ya que por ello nuestro corazón se llenará de sabiduría. Por último, hermanos, número 1, busca sabiduría. 2, sea obediente. 3, ¿cuál era el número 3? Ocuparnos de nuestros días. Y cuarta y última, pelea por tus promesas.
Amén. ¿A cuántos Dios les ha prometido algo? 3, 4, 5. Pelea por tus promesas. Este es un momento, hermanos, que mientras el mundo anda exhibiendo a Satanás con rótulos grandes y todo eso, hermanos, nosotros debemos de pelear por nuestras promesas. Y quiero decirle una cosa: a todas las personas que Dios les prometió algo en la palabra, todos tuvieron que esforzarse y hacer algo. Amén. Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, pero le dijo: vete de tu tierra y tu parentela y póngale para allá, y se te mostrará en el camino, dice la palabra de Dios, a dónde has de llegar. Pero Abraham no: yo voy a ser padre de las naciones, uy, qué bueno, y se quedó ahí cruzado. No, tuvo que irse, algo tuvo que hacer. A José también se le prometió, llegó a ser el segundo después de Faraón, pero tuvo que, el problema con sus hermanos, tuvo que estar en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a todos. Y hay un personaje que a mí me encanta ese personaje, que es Caleb, ¿verdad? Caleb. Cuando uno, hermanos, tiene esa promesa, para mantenerte ocupado, pelea por tus promesas. Dios te prometió tierra nueva, pero siempre pide un esfuerzo de parte nuestra. Todos a quienes Dios prometió algo tuvieron que luchar por algo, y les estoy diciendo de Caleb. Caleb, ya viejo, le pidió a Josué la tierra que se le había prometido cuando tenía 40 años. Pero esa tierra estaba ocupada. Escuche, vaya conmigo a Josué capítulo 14, versículo 12. Josué 14, 12. Cuando él tenía 40 años se le prometió algo a Caleb. Pero pasaron 45 años más después de eso por culpa de otros, y el pobre Caleb no recibió su promesa en ese momento. Pero ahí está la palabra, y si quieren me pueden la poner por ahí. Dice Caleb a Josué: dame pues ahora este monte. Escuche, Caleb tenía 85 años, ya no tenía 40, tenía 85. 45 años estuvo esperando la promesa que se le había prometido. 45 años. Ahora, cuando él llegó tenía 40 años, estaba joven, estaba pochotón. Pero cuando llegó otra vez a ese lugar, dijo: dame ese monte. No dijo: deme en un llanito ahora que estoy más cansadito y que estoy viejito. Como alguna gente a veces dice: no, yo puedo servirle al Señor, pero en algo así suavecito, que no me estrese mucho. 45 años. Ahorita estaba hablando con la querida pastora Sandra, y la pastora Sandra me comentaba que en agosto de este año cumple 45 años sirviéndole al Señor. Imagínense, gloria al Señor por la vida de la pastora. Pero ¿cuál ha sido la clave, pastora Sandra, para que usted esté 45 años aquí? A pesar de las pruebas, a pesar de las pérdidas, a pesar de un montón de cosas que han pasado en 45 años, aquí está la pastorcita. Y el secreto es amar a Dios sobre todas las cosas, dice la pastora. 45 años. Hay gente, pelea por tu promesa. Yo tengo 25 años en el evangelio, 25 años. Imagínense, cuando ella me dice, según yo tenía un montón, ¿verdad? Cuando me dice la pastora que ella tiene 45, y aquí está todavía esperando promesas. Pero quiero volverlo con usted al Salmo capítulo 90, versículo 4. Salmo 94, se lo voy a leer, no se preocupe, hermanito, yo lo voy a leer. Salmo 94 dice así: ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Gente que se entrega al Señor a los 35 años. Voy por mi promesa, amén. A todos Dios nos dio una promesa. En 2 años, como no le ha dado nada al Señor, entonces ya renuncian. Pues para Dios sus 2 añitos no son nada, porque según la palabra de Dios, Salmo capítulo 90, versículo 4, 1000 años son como el día de ayer. Amén. Perseverar, mi hermano Pablo, perseverar en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor, y Él atendió ¿qué? Todas mis peticiones. Pero el secreto es amar al Señor sobre todas las cosas y esperarlo pacientemente. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan con nosotros. Dios no tiene ocurrencias con nosotros. Dios tiene planes perfectos. Y ese tiempo, como le digo, usted dice: es que tengo 7 años esperando aquello. Ya 7 años son mucho. Pues para el Señor 1000 años son como el día de ayer, mi hermanito. Así que pídele al Señor paciencia, mi hermano,
y ame al Señor. Por eso esta pastorcita tiene 45 años ahí, y yo tengo 25 y estoy esperando mis promesas también, hermanos. ¿Cuál es el secreto? Seamos obedientes al Señor. Seamos obedientes al Señor. Digámosle al Señor: Señor, enséñanos a ser obedientes. Vea lo que le voy a decir. Dice Caleb, dijo así: dame ahora el monte del cual habló Jehová aquel día. Tú mismo estuviste entonces. Vea lo que dice ahí. Tú mismo oíste entonces que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, los expulsaré, dice Caleb. Vea qué lindo. Un señor de 85 años. Y dice: yo sé que ahí está el enemigo. Yo sé que ahí están los anaseos. Deme en ese monte. O sea, no me dé el llanito, deme el monte. Lo que Dios me prometió, démelo a mí. Yo sé que ahí hay oposición, pero si el Señor está conmigo, yo los venceré, dice Caleb. ¿Y sabe qué? Así es tu promesa. Usted tiene que decir: no me dé nada más. Señor, te prometió algo. Bueno, entonces que me dé la mitad. No. Agárrese la promesa que el Señor le dio. No dudas, no temas, no desmayes, dice la palabra. Y dice la Biblia también: no espere recibir nada al que duda. Entonces, si Dios me prometió a mí una prosperidad, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todas esas promesas que están ahí, entonces yo me agarro y no me importa el tiempo. No me importa el tiempo, pero aquí estaré yo amando al Señor y esperando pacientemente, ocupando mis días en Él, porque yo sé que los días son malos. Amén. Muchos están, hermanos. Durante 45 años Caleb estuvo esperando, estuvo ocupado al lado de Josué, haciendo algo. Muchos abandonan su promesa por tiempo. No le dieron tiempo a Dios. Y muchos están a punto de abandonar su promesa. No lo hagas, iglesia. Tal vez usted está a punto de tirar la toalla. ¿Cuántos me han dicho a mí esta semana y las semanas anteriores: pastor, estoy a punto de tirar la toalla? Hermanos, y tal vez tienen 5 años en el evangelio. Y les repito, para el Señor 1000 años son como el día de ayer. Y no es tu desesperación la que va a mover la mano de Dios, es tu fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mantente fiel a Dios y Él te entregará tu heredad. Y para terminar, mis queridos hermanos, quiero decirle esto. Que estos días he estado pensando mucho. No es nada nuevo. Si el amado del cielo, si Jesucristo, el Cordero de Dios, que dice la palabra que no hay nadie en el cielo, ni Moisés, ni Elías, ni nadie que pueda abrir los 7 sellos. No existe. Por más bueno y por más mar que abriera, ni más maná, ni más lo que fuera, no existe una persona como nuestro Señor Jesucristo. Si el amado del cielo, si el Cordero de Dios tuvo que descender de allá para salvarnos, es porque algo muy grave hay en otro lado. Nos está librando de algo catastrófico que yo creo ninguno de nosotros podríamos ni imaginarnos. Para que el amado del cielo haya tenido que decir: yo voy. No escucharon a los profetas, no atendieron las señales, yo tengo que ir. Es porque quiero librarlos de una condenación eterna, hermanos, que usted y yo ni nos imaginamos. Así que no seamos como el muñequito. Seamos obedientes a Dios. Busquemos, pidámosle sabiduría. Pidámosle al Señor que luchemos por nuestras promesas. Oramos por ellas, hermanos. Ocupémonos de nuestros días. Usted no sabe, tal vez tiene un familiar que murió la semana pasada y no está entre sus planes, ni en los de la familia. Y usted no sabe cuáles son los planes de esta semana que viene. Pero ¿sabe qué? Bienaventurado el varón, dice la palabra, que cuando venga el Señor lo encuentre haciendo así, activo, haciendo algo por Él. Solo recapitulo un poquito rapidillo ahí. No seamos pasivos en estos tiempos. No seamos pasivos. Satanás, el diablo, se está promoviendo por todo lado. Un día estos hermanos, una vecinita mía de 13, 14 años, estaba cantando unas barbaridades que yo dije: ¿qué? Y ahí estaban los papás en la casa, los dos, vulgaridades, y ella cantando. Era una mujercita
hablando de estos artistitas. ¿Y por qué lo estoy predicando aquí? Porque no podemos quedarnos callados. Ay de los sacerdotes, dice la palabra, que no hablaron de mi ley. No, por eso estoy hablando de esto. Porque yo no puedo quedarme. Dios me dio la oportunidad de estar en este lugar, hermanos, y no podemos estar pasivos. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Iglesia, estemos alerta. Oremos. El martes estábamos aquí adorando. Busquemos adoración. Hermanos, no nos distraigamos. Hermanos, no olvidemos esta palabra que es palabra de Dios, no mi palabra. Biblia es lo que estamos hablando, hermanos. Estemos atentos, hermanos. Estemos atentos a ese día, hermanos, para que cuando el Señor me llame, yo esté listo. Muchos dicen, yo estoy esperando la venida del Señor. ¿Será cierto? Que si el Señor viene en ese momento, ¿estás preparado? Y voy a preguntar, pero no levante la mano. ¿Cuántos están preparados para esa venida? ¿Cuántos están deseando la venida del Señor? Amén. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a entregar esta celebración a nuestro Padre. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Dios, que no solo seamos oidores, sino hacedores de ella. Dios, por favor, dile, Señor, dame sabiduría. Que yo no me crea como ese muñequito, que yo no necesito de Dios, que yo no necesito ser corregido, que yo no necesito ser exhortado, sino que más bien ábreme los ojos, Señor. Ábreme los ojos, abre los oídos espirituales, Padre, para entregarte a ti, Señor, de una, Señor, sin, Señor, ninguna condición. Entregarte mi vida, Padre celestial. Señor, no pretendemos haberlo alcanzado todo. Así mismo lo decía Pablo. No pretendemos haberlo alcanzado todo, pero proseguimos, Señor, proseguimos tras la meta, Señor. Señor, por favor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Padre, que todos los hermanos de esta noche, Señor, es tu palabra, no es la mía. Y como dice alguien por ahí, los pastores no estamos aquí para ser aplaudidos, jamás, sino que estamos aquí para hablar tu palabra, Señor. Por favor, Dios mío, redarguye a tu pueblo, Dios mío. Obediencia, Señor, sabiduría. Pídele al Señor, pídesela, hermano. Tal vez usted dice, yo no sé cómo tratar mi casa, no sé cómo tratar a mis hijos, no sé cómo tratar mi negocio. Pídale sabiduría, que dice la palabra, no hay condiciones, Él se la dará en abundancia. Sabiduría. Y la sabiduría nos lleva a escudriñar la palabra, a leer la palabra, a buscar oración. Hermanos, vigilia, haga vigilia, hermanos. Júntese con los hermanos de su célula, júntese con sus supervisores, dígale a sus líderes, hagamos algo, porque como los días de Noé, así será la venida del Señor. Y yo no quiero, porque muchos estaban pasivos ahí también. En la venida de Noé, cuando vino el diluvio, no todos estaban haciendo cosas malas, pero había mucha gente pasiva también. Dígale al Señor, yo no quiero ser pasivo, yo quiero ser activo en el nombre de Jesús. Y quiero, Señor, aferrarme en mi promesa. Yo quiero ir tras mi promesa. Yo voy por mi promesa, Señor. Me voy a ocupar en mi promesa. Voy a orar por mis hijos. Voy a orar por mi casa. Voy a orar por mi promesa, por mi trabajo. Voy a orar por lo que tú me prometiste, Señor. Voy a orar, ahí me voy a ocupar. No me voy a resentir, porque aunque yo tenga 2, 3 años, 4 años esperando algo, yo sé que para ti 1000 años son como el día de ayer. Señor, te doy gracias esta noche. Y ayúdanos, Señor, a hacer tu santísima voluntad.